Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. No atrasa mayormente el tema del dragado. Y sí, y esa es la noticia que tenía que compartir, que ni siquiera estaba en el libreto porque lo recibí ayer en la tarde. Y debo respetar este pedido del municipio de Durán, que es, insisto, la institución que nos entrega los terrenos para depositar el sedimento. Consecuentemente, allí haremos esa gestión que hará, como dicen los técnicos del municipio de Durán y lo suscribe la alcaldesa, mucho más factible la construcción del programa Casa para Todos del presidente de la República. Señaló enero como fecha tentativa para la firma del nuevo contrato del dragado. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Vamos a hacer una invitación a numerosas empresas, no solo a las que nos están haciendo llegar ya su interés, sino a todas las que estén dispuestas a participar. Lo interesante es que hay mucho interés. Es un asunto tan así, es que, como le decía, ya tenemos alrededor de 13 o 14 que nos han hecho conocer algunas intenciones de participar en el evento de contratación. Pero bueno, hay que respetar los tiempos que da la ley, ¿no? Tenemos que primero terminar el contrato con check y luego de eso ya iniciamos el nuevo proceso. Walter. Perfecto, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Walter. ¿Qué postura tiene usted con relación a el tema predominante en estas semanas, respecto de que sea la ruralidad la que definitivamente a partir de ahora sea la que se encargue de elegir a las autoridades en este rango, en este nivel de gobierno en el país, en las prefecturas? La que he tenido siempre, Walter, que me parece un error pretender separar lo urbano de lo rural, seguir pensando en que existen ciudadanos de primera y de segunda, que lo urbano y lo rural no tienen ninguna conexión, cuando de ninguna manera es así. He negado también la sola mención de que en el caso de la prefectura del Guayas destinemos más recursos a convenios con municipios, como de manera desacertada se ha dicho. Más bien la prefectura del Guayas, la mayor parte de sus recursos los destina al área rural, a la vialidad y a la obra social que beneficia también al sector rural. Y consideramos pues que sí, que estamos dentro del marco del cumplimiento de nuestro deber, ¿no? No le veo mucho sentido a insistir en una posición que incluso ya tuvo una opinión del presidente de la República, que hay que atenderla, que refirió el día que recibió a los prefectos el martes pasado, este martes, que ¿prefirió no usted era no concurrir a Quito? No es que preferí, es que ese día estaba yo, bueno, como soy un ser humano, resulta, estaba con fiebre de 40 en mi casa. No pude ir a Quito, pero yo he estado desde el primer minuto apoyando el proceso. Dimos los correspondientes permisos a los empleados del municipio para que estén ahí. Aparentemente de ciudadanos de primera o de segunda, ¿no sería lo contrario? Que a la ruralidad se la incorpore mucho más a la vida que tiene que ver conectada casualmente con lo que usted dice, con lo urbano. Bueno, digo yo, por eso tal vez deberían responder los prefectos, si acaso hay, que no estén atendiendo al agro. Pero cada vez que yo me refiero en los informes o en las entrevistas, siempre son temas de la ruralidad. Hoy, por ejemplo, fíjese usted que después de terminar esta entrevista con usted, me voy a hacer una inspección a una nueva vía que antes era un camino vecinal, que es la vía Isidro Ayora Las Mercedes, que son casi 8,5 kilómetros, que era lastre. Hoy estamos asfaltándola. Tenemos ya en esa vía, que es muy importante, que conecta con más de 20 recintos, un 70% de avance, y será una vía asfaltada en el sector rural. Eso es lo que no se entiende o se interpreta mal. Siendo copartícipes de todo aquello los alcaldes, los jefes de cada comuna de los 20 y tantos cantones de la provincia del Guayas, a su vez, ¿qué postura también tienen? Porque son colegisladores y forman parte de la entidad provincial. Bueno, la AMEN desconozco si se ha pronunciado todavía oficialmente, entiendo que no. No hay un pronunciamiento oficial de la AME Guayas. Lo que sí hay es, por supuesto, un pronunciamiento solidario del CONGOPE, en el sentido que nosotros vamos a seguir trabajando y presentando documentación, argumentación, pruebas de que más allá de que es un proyecto inconstitucional, se convierte en una especie de segregación, ¿no? O sea,
quiénes son los buenos y quiénes los malos, los urbanos y los rurales, no, como que quiere enfrentar a lo urbano con lo rural cuando más bien son complementarios. Pero todos están en su gran mayoría manifestando que es la desatención que secularmente... A ver, en su gran mayoría, Walter, con todo respeto, no es por usted, sino por lo que escucho también, ¿no? Es el vocero de la iniciativa. Sí. Él es el vocero, y que por supuesto no puede decir otra cosa si es el presidente de los gremios, pero la tomó en cuenta la hay que preguntar, sí, y Serrano está prometiendo que la va a revisar. Sí, pero también el presidente de la República y el propio doctor Serrano se comprometieron a revisar lo que había, el procedimiento que había asumido el CAL. Sí. Y eso fue dirigir a la Comisión de Biodiversidad, ¿qué le parece a usted? De biodiversidad, el tratamiento de un tema constitucional y de los GATS. ¿Por qué no la dirigió a los GATS? No lo comprendo. Es como que pongan como que pongan a arbitrar un partido de fútbol a un árbitro de básquet. Más o menos así. Ya. Eso fue. ¿No será que realmente en los tiempos que corren, y hablan algunos de desmontar el correísmo, muy probablemente pueda estarse generando en esta dirección también? Porque esta es una idea, una iniciativa que ha sido evidentemente y que nace en esto del esquema que se ha seguido en estos últimos 10 años de la vida nacional. Nace de un movimiento del alcalde de Loja, que se llama ARE, y de su cuota en la asamblea, que es su asambleísta. De ahí nace, y es el segundo o tercer intento en el mismo sentido, que yo asumo que tendrá la misma suerte que el primer intento, porque en ninguna parte del mundo los gobiernos intermedios son echados a un lado, al contrario, los gobiernos intermedios constituyen el equilibrio entre un gobierno central y en este caso los ciudadanos del agro o de las cabeceras cantonales. ¿En qué encuentra usted diferencia respecto de esta etapa que está viviendo la nación respecto de lo ocurrido en los últimos años con la administración Correa? Ahora que se habla de la administración Moreno, ¿encuentra parecidos o diferencias? Perfecto. No, yo encuentro muchas diferencias, yo encuentro que se han... ¿En qué difieren? Más bien en qué ¿en qué difieren? Se está generando confianza, el presidente Lenín Moreno está generando confianza, más allá de que haya algunos sectores que no se hayan sentido satisfechos con las primeras ideas o soluciones que dio el presidente Lenín Moreno, pero en realidad nadie es moneda de oro para gustarle a todos, ni todas las medidas deben gustarle a todos. ¿Y con Correa no pasaba eso? Señales y fases de aproximación, de cercanía, de afinidad. Mire, lo único que le puedo decir es que el sello personal que le ha puesto el presidente Lenín Moreno es absolutamente diferente, es una visión diferente del futuro del país, una forma distinta de manejar las relaciones con medios de comunicación, con sectores empresariales, con agricultores, con productores, etcétera. Lo que conllevaría entonces que habría que desmontar lo que denominan el correísmo. A mí no me gusta hablar ni de montar ni de desmontar, montar a caballo, pero de montar y desmontar, de porque lo que están las cosas, sí, pero las cosas, mire, pero es que las cosas que no han funcionado no tienen por qué seguir. Las cosas que tienen que cambiar, efectos que no hayan funcionado, por ejemplo. A ver. Bueno, una es la relación que tenía el expresidente de la República por su temperamento, por ejemplo, con los medios. Tan así es que nosotros, como Centro Democrático, ahora no hablo como prefecto, un minutito, estamos colaborando con la construcción de una nueva ley de comunicación. Nueva ley. Sí, claro, con reformas, quiero decir, Walter. Okay. Reformas a la ley de comunicación para hacer que sea una ley de comunicación más constructiva, más proactiva y que no se convierta en una especie de espada de Damocles como se quejaban siempre los medios de comunicación. Perfecto, esa una. En homenaje al tiempo. A ver, una segunda, una tercera, respecto de diferencias. Bueno, a ver, el presidente de la República tiene, y seguramente muchos voceros que pueden tomar apunte y darle una lista no de 10, sino de 20 cosas. Por ejemplo, el tema de la lucha contra la corrupción. El cambio es notorio. Es el segundo que yo mencionaría. Pero en lo fundamental, el hecho de que, por ejemplo, proponga una consulta para llevar a las urnas al ciudadano por temas que realmente le interesan y que, a decir de muchos, fueron
un factor negativo, un lastre en la administración anterior. Ha hecho cosas en poco tiempo. ¿Y usted qué visión tiene en eso? ¿Y usted qué visión tiene en el respecto a las preguntas? La misión es la que tiene... Visión. Ya, ¿Qué visión tiene? O sea, sí... Yo considero, Walter, sí, que lo único que no nos pueden hacer es negarnos el derecho a ser consultados. Y con ese derecho, por supuesto, cada ciudadano que puede votar como a bien tenga, pero desde nuestro punto de vista, vamos a apoyar el sí en todas las preguntas. No lo digo ahora, lo he venido diciendo, y esa es nuestra, eso es lo que haremos en la próxima consulta. Lo que, insisto, no nos pueden impedir o poner cortapisas al derecho que tenemos a ser consultados. Prefecto, ¿cómo ve precisamente los plazos en cuanto a la consulta? Recientemente se anunció en la Corte Constitucional que se habían presentado recursos de revisión y que eso de una u otra manera iba a demorar la calificación de las preguntas. Bueno, es la ley. Es decir, la ley no la inventé yo. Y eso es absolutamente normal. Seguramente la consulta quizá ya no sea para diciembre, sea para enero, principios de febrero, pero que se va a dar y no va a pasar de ese plazo, ¿no? Pero son trámites que la ley contempla. Y lo que dice la ley, bueno, yo no lo puedo discutir. Hay recursos. Por supuesto, hay quienes están contra la consulta, que están presentando algunas observaciones, o contra determinadas, o por determinadas preguntas. De manera que eso dice la ley. Es muy difícil calcular con exactitud, porque ni siquiera tiene la Corte Constitucional matemáticamente un plazo para pronunciarse, porque no siempre hay que esperar que en el camino se presenten recursos, como usted lo menciona. Y socialmente son adecuados los plazos también. Hay que reconocer una situación. En este momento el presidente de la República goza de una buena aceptación y de hecho la consulta popular ha logrado una muy buena porcentaje de aceptación por parte de la ciudadanía. Tal vez dilatar podría incidir sobre los resultados. Bueno, es que si se dilata ya no es responsabilidad del presidente de la República, y si se dilata ya el ciudadano se dará cuenta de que hay la intención de evitar que nos pronunciemos en las urnas. Por eso decía yo cuando Walter me consultaba que lo que nadie nos puede impedir es el ejercicio del derecho a ser consultados. Más temprano, más tarde, pero no nos pueden impedir ese derecho. En esa dirección, en esa perspectiva que plantea el presidente Moreno, ¿qué efectos ha tenido en la entidad que usted dirige, el prefecto Jairala, aquello de una invitación y disposiciones que tienen que ver con, ahorros de recursos, un poco como que ajustarse los cinturones? Muchos están planteando en esa dirección el proceder a despidos, cerrar empresas públicas y demás. En la entidad que usted dirige, ¿eso qué ha ocasionado? Bueno, ¿qué medidas sobre la marcha se van a reinventar? No, ya las tenemos hace 2 años realmente en ejecución. A nosotros el primer ajuste nos significó 40 millones de dólares menos en el presupuesto. Al año siguiente también 40 millones de dólares menos. Es decir, hemos aprendido a trabajar con 40 millones de dólares menos en el presupuesto. En lo que hay que tener mucho tino, Walter, es en aquello de hablar con tanta facilidad de que hay que botar a la gente a la calle. Y lo digo porque una familia con empleo es un problema menos para el Estado. Dispense, perfecto, con todo respeto, el ministro del Trabajo, que se pertenece a su agrupación político-partidaria, eso ha sido uno de los voceros respecto de aquello, ha manifestado que los que se tengan que ir se van. Está refiriéndose a la función pública, efectivamente. Sí. También está proponiendo alternativas de nuevas modalidades de contratación pública para más bien fomentar el empleo. Pero siempre cuando usted va a hacer un ajuste de personal, tiene que pensar en que debe ser muy minucioso, porque insisto, una persona sin trabajo es una familia que será un problema para el Estado. Nos quejamos del incremento de la inseguridad, nos quejamos de problemas que tienen que ver con la falta de empleo. Y ahí está la raíz del problema. Pero es que entre otras cosas, si tenemos falta de trabajo, claro, y que de suyo ya es desempleo, y si le sumamos más desempleo, entonces estamos remando contra la corriente. Más bien lo que tenemos que hacer es lo que el ministro de Trabajo está diciendo: proponer nuevas formas de contratación laboral para estimular el empleo, y en eso tenemos que estar todos unidos. Sí, y que sobre ello esté la palabra tercerización o la figura de de ninguna manera. No. Y eso creo que hoy o mañana el ministro va a una rueda de prensa para explicar detalladamente este tema.
Pero mire, lo que ¿Y la prefectura a su cargo? ¿Qué incidencia ha tenido en esa dirección? Bueno, por ejemplo, prefecto, le pregunto, sí, ¿cuántos directivos, directores, obreros y demás están a cargo de su autoridad en la prefectura? Más o menos 1.800. 1.800 No se personas. asusten, en el municipio hay 5.600. Municipio de Guayaquil. Sí, no se asusten, Me es voy, normal, dice que hay es 700. normal. No, es que estamos de sume, fundaciones, etcétera, etcétera. Ojo, no lo estoy cuestionando, Bien. pero es que es así. Guayaquil tiene 2.300.000 habitantes. Me resulta inédita. Es una, no es inédito. Más de 5.000 tiene el municipio. No es inédito. Yeah. No es inédito. Es una ciudad que requiere mucha atención. Yeah. Y con mayor razón la provincia del Guayas, que tiene una extensión territorial y 25 cantones, 29 juntas parroquiales y más de 4.000 recintos, Walter. Yeah. Entonces no podemos darnos esos lujos tampoco hemos reducido personal, pero no podemos darnos los lujos de echar hoy a 500 personas a la calle. Lo que tenemos que hacer es optimizar los recursos y se los optimiza también haciendo lo mismo con menos plata, y eso es lo que hemos venido haciendo. ¿Sabe cuál es otro problema, Walter? Nosotros no hemos querido, por ejemplo, grabar con impuestos, no hemos hecho cosas que habrían aliviado la situación fiscal, la situación de liquidez de la prefectura, como por ejemplo subir los peajes. Y en el caso de la prefectura, los directores de personal en algún momento, ¿cómo procedieron para finalmente desafectar a alguien puntualmente con esa plaza? Pasa por muchos análisis técnicos y finalmente el que toma la dura decisión es el prefecto. Pero lo que le estaba diciendo Walter, usted sabe que desde que yo soy prefecto, por ejemplo, no he subido el peaje. Todos nos quejamos de que por qué, por ejemplo, la prefectura no hace estos 3 caminos vecinales que faltan. A lo mejor no hay plata para eso. Pero yo he tenido que evaluar, postergo estos caminos vecinales o subo el peaje y lo afecto a usted, por ejemplo, que no usa ese camino rural, pero que usa la vía concesionada. ¿Qué le parecería a usted que yo le suba el peaje? A usted le va a afectar. Porque aunque sea 2 veces que usa, que pasa por las plumas, son seguramente, qué sé yo, 80 centavos, $1 más que va a tener que pagar. Y que en su economía significarán $30 más. Y me pongo en el lugar de los trabajadores, agricultores, productores que utilizan esa vía. Entonces, he tenido que no proceder a no aplicar medidas que afecten el bolsillo de la mayoría, sacrificando de pronto cosas que no es que no las hago, que las postergo y que las termino haciendo, como siempre ha pasado. Ya que toca bien mencionado al ministro de la cartera de Trabajo, ¿cuál es el grado de colaboración y de compromiso casualmente con la administración Moreno que suyo tiene Centro Democrático? Vea, nosotros nos caracterizamos por hablar claro y con sol. Raúl Ledesma Huerta, que aparte es uno de los mejores ministros del régimen de Lenín Moreno, es el director nacional de Centro Democrático. Nunca lo hemos dicho atrás de las puertas, ni lo estamos escondidos atrás de los postes. Es un gran colaborador, un gran funcionario y es un ministro que está respondiendo a la expectativa que tenía el gobierno sobre su gestión. Y en esa dirección, Centro Democrático genera el soporte y el respaldo de carácter político para político y para el gobierno de Lenín Moreno. Y a esto debo sumar que nuevamente he sido informado que ya está lista ya la fecha para la presentación, para la invitación a diferentes sectores sociales para formar el colectivo Somos Ecuador, del que en algún momento usted debe haber estado informado. Y tras esa presentación, unas 2 semanas después, será ya el lanzamiento de Somos Ecuador, que no es otra cosa que el apoyo organizado a la gestión de Lenín Moreno. Perfecto, en materia social retomo el tema institucional. Ayer se presentó la guía de convivencia con animales. ¿Qué significa esta guía? Vea, significa que nosotros no sabemos convivir con los animales. Es una realidad. Nosotros tenemos una estadística, Jairo y Walter, de un análisis que hizo nuestra unidad de investigación ERA, con Urra Guayas, en la que nos dice, por ejemplo, que 4 de cada 10 guayaquileños se consideran maltratadores de animales. Porque maltrato no es solamente pegarle al animal, que es un acto atroz. Maltrato es tenerlo amarrado, maltrato es someterlo a soles caniculares, maltrato es no proveerlo de un lugar de agua fresca. Hay diferentes formas de maltrato. Una forma de maltrato a los animales justamente, por ejemplo, es no cuidar cuándo es el momento de esterilizarlo, porque le voy a dar 2 datos que lo van a sorprender. ¿Saben ustedes cuántos animales abandonados hay en Guayaquil?
23.000 animales abandonados. Y solo nos referimos a perros. Y alrededor de 100.000 gatos. Esto, si no lo cuidamos, se generará mañana pasado un problema de salud pública. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Repartiendo en colegios, en universidades, un manual que le va a permitir al ciudadano hasta descubrir cosas que no las sabía. Una pareja de perros fértiles puede resultar en reproducción de 60.000 perros en 6 años. Una pareja de gatos fértiles en libertad puede resultar en 420.000 gatos en 7 años. Parece chiste, pero esto es una cosa seria. Entonces, nadie está mandando por si acaso, ¿no? Nadie está mandando a que entremos en pánico. No, que aprendamos de qué manera debemos generar una buena convivencia con los animales. Convivencia significa cohabitar, significa que los animales no están a nuestro servicio. Todo lo contrario, si los tratamos como debemos, si nos manejamos con los cánones que nosotros estamos entregando en este manual, los ciudadanos vamos a aprender de qué manera debe ser tratado un animal, que no es una cosa, que es un ser sintiente, y que por supuesto nosotros como prefectura también hemos hecho un esfuerzo por rescatar a numerosos animales abandonados y por procurar darles un nuevo hogar, porque este es otro tema. También debemos buscar, y estamos ya comenzando a arbitrar las medidas necesarias para hasta conseguir que ya no se vendan animales en la calle, que no se vendan animales en pet shops, ni mucho menos, sino más bien que se generen campañas de adopción responsable de animales en abandono. Animales que recuperan las fundaciones, entre ellas Urraguayas, para que finalmente tengan un hogar. Y en ese hogar sepan que tienen que esterilizarlo, que tienen que tratarlo, porque un animal no es un juguete. Un animal no es una mascota. Un animal es una compañía para el ser humano. Y déjenme decirle algo más, con esto termino. Quien no quiere los animales no es una buena persona. Y finalizo con esto. Yo no voy a ser candidato a prefecto como deben ustedes asumir si la pregunta 2 o 3 creo gana, ¿verdad? Pero yo sí considero importante que en los próximos años comencemos a preguntarles a los candidatos a cualquier dignidad, no solamente edad, estado civil, cuántos hijos tiene, dónde se graduó, cuántos idiomas habla. Preguntémosles primero si tiene animales, si ha adoptado animales. ¿Qué trato les da a los animales? Porque ahí podemos también nosotros comenzar a definir el perfil de la persona a la que vamos a elegir. Porque las estadísticas también nos dicen que en Estados Unidos 8 de cada 10 personas que están presas por crímenes horrendos, por crímenes atroces, tienen un pasado de maltrato animal. En consecuencia, me parece necesarísimo que también comencemos a averiguar cuando entrevistamos cuál es la relación que tienen los ciudadanos que quieren ser candidatos a algo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque yo ya he escuchado comentarios de que en corredores algunos asambleístas, algunos alcaldes o XY dicen que cómo es posible que haya prefecturas como la de Jairala que se preocupe de los perros y de los gatos en la calle. Es una cosa realmente ofensiva. Entonces tenemos que cuidarnos de ver a quién elegimos en las próximas elecciones. Muy bien, así llegamos al final de este diálogo semanal correspondiente a este día jueves 19 de octubre de 2017. Con nosotros será hasta la próxima semana. Este fue un espacio contratado. Huancavilca 830 AM Radio no se responsabiliza por las expresiones vertidas en el mismo. Huancavilca, la H grande de la información.